Pues muy bien, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí, de abrirnos vuestra casa, como mi esposa decía. Y bueno, saltemos de una vez al mensaje que con mucho amor y desde el Señor he preparado para vosotros. Hace unos años embarqué con mi familia la gran aventura de cursar estudios teológicos en el Seminario Teológico de Gordon Conwell, en Massachusetts, Estados Unidos. Durante aquellos años tuve el privilegio de conocer a personas que marcaron un antes y un después en mi vida y en la de mi familia también. Una de aquellas personas se llama Julia, como la pueden ver en la pantalla. Julia comenzó sus estudios en el mismo año que yo y ambos asistimos a la orientación de nuevos estudiantes cuando todo comenzó. Desde aquella orientación nos convertimos en muy buenos amigos y se convirtió en una hermana y en una amiga muy importante para mí y para mi familia. Recuerdo noches enteras en las que ella venía a nuestro apartamento a orar porque siempre sabía cuando estábamos pasando un mal momento. Y tal vez porque siempre le ofrecíamos una cena al estilo español o al estilo colombiano o simplemente al estilo asiático que ella misma cocinaba para nosotros. Comidas y charlas que se podían extender hasta la 1 o 2 de la mañana sin importar las demandas académicas del día siguiente. Lo más importante parecía poder parar el tiempo y dejar que el Señor nos ministrase a través de esa mutua compañía y amistad. Julia es una guerrera en oración y su amor por Jesús es tan impactante y contagioso que es imposible no sentir una presencia de Dios muy genuina y pura cuando estás al lado de ella. Aquí otra foto de Julia en su matrimonio, el cual tuve el honor de oficiar también. Hace un par de semanas nuestra hija Gia me dijo algo que hizo que mi día tan agitado se parara de repente. Se acercó y me dijo, "Dad, I miss Julia very much." Papá, echo mucho de menos a la Julia. Un poco confundido yo respondí, "I miss her too, Gia." Yo la echo de menos también. Nos abrazamos, pero ella estaba visiblemente triste aún con mi respuesta empática. Luego me preguntó, "Dad, where did you meet her again?" Papá, ¿dónde la conociste de nuevo? Y aún más sorprendido, le contesté, "Gia, yo conocí a Julia en el seminario, ¿no te acuerdas?" Ella me dijo, "Wow, no sabía que la habías conocido en el seminario." Pero bueno, parece que esa respuesta fue satisfactoria para ella y continuó jugando muy contenta. Entendí que solo el recordar a nuestra amiga Julia tenía un impacto muy importante, no solo para la Gia, sino también para mí. La bendición para nuestras vidas seguía activa y trascendía aun cuando estábamos a cientos de kilómetros de distancia. Mi lema es, todos necesitamos a una Julia en nuestras vidas. Y creo que mi familia está totalmente de acuerdo con este. Me gustaría que fuéramos juntos al libro de Josué, capítulo 4, versículos 1 al 7. Está en la pantalla igualmente por si queréis seguirlo por ahí. Y aquí leemos. Y sucedió que cuando todo el pueblo acababa de pasar por el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo, tomad 12 piedras de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, del medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Más tarde, cuando vuestros hijos pregunten, diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando éste pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre.
Como sabemos, después de ser rescatados de la esclavitud egipcia por Dios a través de Moisés en el libro de Éxodo, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo que deambular por el desierto por 40 años antes de que esto pasara. Finalmente, Dios permite que su gente se dirija a la tierra prometida de Canaán, donde ellos encontrarán descanso, pero también mucha opresión por sus enemigos. En el camino, así como sucedió en el Mar Rojo, de nuevo el poder de Dios pasa a través de él y abre el río del Jordán para que ellos pudieran acampar en el otro lado, en el área que se llamaba Gilgal, y pudieran estar allí y encontrar descanso. Dios le pidió a Josué, quien tomó el mando después de Moisés, como recordamos, que designe a 12 hombres para que coleccionen 12 piedras y construir un monumento conmemorativo. Otras traducciones usan este monumento conmemorativo de lo que el poder de Dios hacía para el pueblo, para que futuras generaciones recordaran lo que solo Dios podía hacer. Quisiera destacar algunos elementos de este pasaje. Primero, que no solo la grandeza de Dios es exaltada, sino que también es recordada, para que futuras generaciones también tengan un estandarte de fe. Dios en su bondad hizo que la gente encontrara descanso y estuviese a salvo en medio de su gran poder. Segundo, que solo un Dios como Dios, el Dios de Israel, que por cierto es el mismo Dios que tú y yo servimos, muestra su bondad de formas tan tangibles y extraordinarias que quiere que lo recordemos en medio de su grandeza y que esa grandeza esté entre nosotros. No sé si lo habéis notado, pero la orden del Señor fue poner el monumento no en un lugar en la montaña, no en un lugar alejado de nosotros, sino donde acampáis, donde estáis en comunión. Ahí quiero estar. Y tercero, y tal vez igual de importante, que el Señor elige a personas para que no solo impacten nuestras vidas y nuestra fe, sino para que caminemos con ellos, encontremos apoyo incondicional en tiempos difíciles y se conviertan en aquellos que a través de los cuales podamos experimentar a un Dios real y vivo. Aquellos que nos muestran la bondad de Dios mediante una compañía incondicional. Por tanto, me gustaría concentrarme en este último elemento y cómo la bondad de Dios es tan real mediante relaciones interpersonales. ¿Y por qué recordar cómo la bondad de Dios es manifestada mediante estas? Puede ser determinante para tener una fe fortalecida. Es importante reflexionar sobre el hecho de que el Señor pide a Josué que escoja 12 hombres, ¿verdad? Para que recojan y transporten las piedras que se convertirán en ese gran monumento conmemorativo. Dios usa a personas. Estas representan las 12 tribus de Israel, es decir, a todas y cada una de las personas que estaban viajando. Casi 2 millones de personas, incluyendo no solo hombres, mujeres, sino también niños y personas mayores. Dios decide usar personas para representar la unidad del pueblo de Dios, una humanidad dependiente de su misericordia y en la cual se necesitan los unos a los otros para avanzar, para resistir y sobre todo para recordarnos mediante esa solidaridad que Dios es real, siendo el poder y su bondad el centro. El cerebro humano está condicionado a olvidar, más a olvidar que a recordar. Solemos olvidar tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes. ¿Alguien se siente identificado? Yo el primero, ¿verdad? Estudios neuropsicológicos demuestran que nuestra tendencia a recordar está condicionada a la naturaleza de esa memoria. Por ejemplo, si una memoria es positiva, la probabilidad de olvido es mayor que aquella memoria que tiene connotaciones negativas. La explicación puede estar ligada a que el desarrollo normal y más primitiva del cerebro se hace desde los campos más ligados al área del cerebro de donde se encarga la supervivencia. Esto hace que esta área del cerebro esté altamente desarrollada desde que somos bebés, incluso desde el vientre. Y así que
va a estar mucho más entrenada a lo largo de nuestra vida. Esta zona nos protege de peligros, la cual si logramos recordar los detalles de lo que pasó, de esa memoria negativa, vamos a poder sobrevivir y salir de otra circunstancia de iguales condiciones en el futuro. En este sentido, Dios, nuestro Creador, nos protege contra la amnesia espiritual, mediante símbolos que nos recuerdan de su poder, de su bondad, mediante personas para representar la unidad del pueblo de Dios, la cual es una humanidad dependiente de su misericordia, en la cual se necesitan los unos a los otros, para avanzar, para resistir y sobre todo para ser recordados mediante esa solidaridad, pero sobre todo siendo el poder y la bondad de Dios el centro de todo. Hoy más que nunca, recordar cómo Dios nos ha mostrado su bondad mediante personas que Él mismo ha puesto en nuestro camino se hace imprescindible. Recordemos que la tendencia es a olvidar lo positivo, desafortunadamente. Y esto incluye a veces las personas que Dios ha designado para bendecir nuestras vidas. El director general de la Salud Pública de los Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, declaró a la soledad en América como un fenómeno de carácter epidemiológico, es decir, muy grande, ¿verdad? 1 de cada 2 americanos se siente aislado, invisible e insignificante. Y estas cifras son antes del COVID, las cuales tienen unas repercusiones increíbles, no solo para la salud pública, sino para la sociedad en general. En España, se estima que el 20% de las personas sufren soledad no deseada. Además de ser un fenómeno de carácter a gran escala, es un fenómeno también crónico. Ha pasado durante muchos años. La Fundación 11 define la soledad como no deseada, la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tienen no le ofrecen el apoyo emocional que desea. Muchas veces nos sentimos solos y tal vez esa es una realidad para todos, ¿verdad? Nos va a pasar en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, estudios demuestran que recordar causa un impacto muy positivo en nosotros, fortaleciendo nuestra resiliencia, liberando oxitocina, que es aquella hormona del cerebro que se encarga de liberar toxinas o elementos en nuestro cerebro cuando conectamos positivamente los unos a los otros. ¿Okay? Y aumentando, desde luego, el sentido de gratitud y pertenencia. En hebreo, zakar, o recordar, implica el uso de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios, para emprender cualquier acción que sea necesaria para recordar. Es decir, es un verbo muy completo y muy activo. Ese mismo significado nos brinda la oportunidad de ver quién ha estado de nuestro lado y quiénes han sido la muestra de la bondad de Dios para poder estar donde estamos. Con Dios no estamos solos porque no estamos solos físicamente o en el momento presente. Con Él no estamos solos porque no hemos estado solos. Y quiero leer de nuevo esto. Con Dios, nosotros no estamos solos porque no estamos solos físicamente o en el momento presente. Con Él no estamos solos porque no hemos estado solos. Él en su bondad ha puesto personas que nos han mostrado su amor, su bondad, su fidelidad. Recordando a quién el Señor ha puesto en nuestro camino, podemos ser capaces de recordar quién es nuestro Dios y por tanto quiénes somos nosotros para Él, sus hijos, su pueblo. La bondad de Dios ha estado a tu lado, a mi lado,
en forma de alguien que solo Él puso en tu camino para que hoy estés aquí. Creyendo, avanzando, resistiendo y peleando la buena batalla. Por eso te pregunto, ¿quién han sido aquellas personas para ti? Las cuales representan una piedra para que hoy recuerdes que la bondad de Dios ha estado a tu lado. Durante mis primeras prácticas en el seminario tuve la oportunidad de servir en una cárcel de alta seguridad, impartiendo estudios bíblicos a presos. Los primeros años de seminario fueron años muy difíciles, y lo puede decir mi esposa, donde las largas horas de estudio hacían que mi sentido de soledad y tal vez la de no ser digno se intensificaran. Después de cada estudio con los presos, Rob Hobbies, el cual era mi mentor, y el equipo de líderes nos invitaban a cenar a algún lugar cada semana después de dar el estudio bíblico. Y la verdad yo me sentía bastante avergonzado de que pagaran las cenas cada semana, por lo que yo trataba siempre de pedirme la ensalada más barata de la carta. Y siendo honesto con vosotros, tal vez reviviendo el sentimiento de culpa cada vez que mi padre, cuando estábamos pequeños, nos invitaba a una comida o un helado, porque siempre venían recriminaciones posteriores que nos hacían mucho daño. Un día, Rob me miró fijamente a los ojos y me dijo, hoy no quiero que pidas ninguna ensalada. Y yo pensé aquí mucho mejor, porque no voy a pedir nada, mucho más barato te va a salir, ¿verdad? Pero no fue así. Me dijo, quiero que pidas el plato de carne más caro de la carta, porque sé que te encanta la carne. Yo al tratar de explicarle que no hacía falta, y que yo con una ensalada como de costumbre estaba perfectamente bien, él me dijo con grande determinación, tú vales eso y más. Y ni todo el oro del mundo podría pagar o compararse con lo que tú vales como persona y como hijo de Dios. I am delighted to pay any price. Estoy encantado de pagar cualquier precio. Ese día mi corazón se sanó de muchas heridas del pasado y desde ese momento Rob Hobbies se convirtió en una de las personas que Dios puso en mi camino, quien habló de su verdad a mi vida y que hoy en día representa una piedra que siempre me hará recordar de la bondad de Dios y su gran amor hacia mí. Aquella amistad aún hoy en día me ayuda en días en los que necesito realmente recordar, sacar aquellos que dejaron una huella imborrable en mi vida. Even es piedra en hebreo. Y en aquellos tiempos, las piedras de las que el texto de Josué nos habla no eran exactamente cualquier piedra que nos podamos encontrar por el camino. Normalmente eran piedras de grandes dimensiones. A ver si las podemos ver. Eran piedras de grandes dimensiones de tipo de tiro, ¿verdad? Las cuales eran minuciosamente moldeadas y previamente usadas para batir enemigos en batalla. Las piedras que seleccionaron los 12 hombres en el texto fueron recogidas de la tierra seca una vez el río estaba abierto por Dios, lo cual para muchos académicos teológicos implica que fueron moldeadas por Dios mismo, por su poder, y representan el abatimiento de la opresión del pueblo y la victoria de Dios. Son las mismas piedras que hasta este día conmemoran cómo las aguas fueron abiertas por el Señor delante del arco del pacto y a la vez la unidad de su pueblo en medio de aquel acontecimiento. En 1 de Pedro,
versículos 2 al 5, leemos. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También en Hechos 4, del 11 al 12, este Jesús es la piedra desechada por vosotros y los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vemos que somos llamados a ser piedras que muestran la bondad de Dios a otros. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús es la piedra angular de nuestra salvación, por ende la de otros también. Él vio la bondad de Dios en ti y en mí y decidió morir para que nosotros viviéramos una eternidad con Dios, nuestro Padre, y aún sin merecerlo. Jesús es por tanto no solo aquella piedra a la cual podemos mirar y recordar cuán bueno es Dios, sino también la piedra que ofrece salvación. El regalo más grande de todos los tiempos. Para terminar, solo me gustaría hacer un par de reflexiones, que todos juntos reflexionemos. Una pequeña actividad para vosotros y una oración también. Me gustaría preguntarte desde allí donde estés. Me gustaría también que invitaras al Espíritu Santo que te guíe y te muestre. ¿Okay? Si quieres cerrar tus ojos, esta será una interacción contigo y con el Señor. ¿Okay? Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu río Jordán? ¿Cuál ha sido ese río Jordán en tu vida? Aquel que el Señor ha abierto para que hoy estés aquí entre nosotros. Tal vez una situación en la que nunca te hubieras imaginado que hubieses salido bien librado. Tal vez una circunstancia en donde la vida de tus seres queridos o incluso la tuya misma ha estado en peligro. Tal vez la pérdida de familiares, amigos, a los que nunca imaginaste perder. El pastor líder de nuestra iglesia, Javier Jiménez, en una de sus predicaciones, dijo que cuando nos enfrentamos a pruebas o dificultades, estamos destinados solamente a pasar por ellas, a través de ellas, no a quedarnos estancados en ellas. Ahora me gustaría preguntarte, ¿quiénes han sido las personas que Dios ha escogido para que estuvieran contigo? Te apoyaran, abogaran por ti, oraran por ti. Aquellas que hicieron que ese sentido de soledad se hiciera más llevadero. Aquellos que caminaron contigo a través de tu río Jordán y que hoy al recordar puedes ver la bondad de Dios reflejada en ellas.
quién en tu vida se ha convertido en una piedra que te recuerda cómo Dios te ha cuidado y que Él también se ha acordado de ti. Hay una cosa que me encantaría hacer ahora mismo. Si tienes una persona en tu mente, aunque sea una persona, y si tienes la posibilidad, me encantaría invitarte a que cogieras tu teléfono móvil ahora mismo y le enviaras un texto a esa persona. Algo muy corto, donde le expreses lo mucho que valora su compañía en tu vida. Si deseas compartir lo que esa persona te responde, me encantaría al final del culto si me lo compartieras o se lo compartieras a alguien cercano a ti. Por último, tal vez lo más importante de este mensaje, me gustaría invitarte a ti, que te gustaría hoy tener el regalo más grande y preciado de todos los tiempos. Tu salvación a través de Jesús y lo que hizo en la cruz por ti, para que también puedas vivir una eternidad con Dios. Tal vez ya has recibido a Jesús en tu vida y quieres renovar tu decisión. También puedes hacer esta oración conmigo. Si decides recibir hoy a Jesús como tu piedra angular, la piedra angular de tu vida, y que desde hoy se convierta en tu brújula y compañero de viaje. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, después de hacer esta oración conmigo, te invito a que preguntes a los líderes de la iglesia, porque seguramente tendrás preguntas. Allí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con brazos abiertos y un corazón sincero. Me arrepiento de las veces que te he fallado, de forma inconsciente o consciente. Te pido que en mi imperfección me ofrezcas tu perfección, como el único que puede salvarme para la eternidad con nuestro Padre. Conviértete hoy en la piedra angular de mi vida y mi compañero de viaje, ya que mis fuerzas son escasas y finitas. Hoy recibo de ti la gracia para seguirte y la pasión necesaria para conocer más de ti. Hoy decido recordar lo que has hecho en mi vida.
aquellos que has puesto y seguirás poniendo en mi camino para fortalecer mi fe y mi vida cada día. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Dios os bendiga, familia. Dios os bendiga, friends.